Tres economistas con una amplia visión internacional llegaron al país hace pocos días para participar en la Asamblea Anual de Fedecámaras. Aprovechamos para entrevistarlos y preguntarles cómo ven el escenario económico actual de Venezuela. El primero de ellos es el mexicano Luis Pazos, uno de los más reconocidos economistas internacionales, quien ha estudiado muy de cerca la situación del sistema financiero y también de los gobiernos endeudados. El endeudamiento de los gobiernos desordenado lo tuvimos en México en la época de los 80s, de los 90s. Se repercutió posteriormente en devaluaciones e inflaciones, pero a corto plazo. Permite a los gobiernos gastar y mucha gente humilde pues, se encuentra feliz y se le puede ganar el voto a través de esto, de un gasto que va a traer consecuencias muy fuertes. Si nosotros queremos profundizar en las causas de la crisis europea, vemos que los diversos países que tienen una crisis mayor, tienen mayor desempleo, están al punto de la quiebra, como es Grecia, como es España, como fue Portugal, es porque tuvieron fuerte déficit presupuestales. En el caso de Alemania, que es el país más fuerte, no es porque sean alemanes, algunos alemanes creen que son raza superior, no, son porque tienen un déficit presupuestal menor, tienen un mayor orden en sus finanzas públicas. O sea, el desorden en las finanzas públicas no es privativo de la izquierda o la derecha, es, por decir, una tentación populista para ganar votos y las consecuencias a largo plazo es el desempleo y es disminuir los niveles de vida de los habitantes de un país. Muchas veces en nombre de la izquierda, por lo menos así pasó en México, en nombre del nacionalismo, hay gente que se enriquece, hay gente que es corrupta y que le conviene el estatismo. En México las empresas estatales, en este caso Pemex, ha sido una de las principales fuentes de corrupción y es una de las fuentes de ricos del gobierno, precisamente es un título que yo le puse a mi más reciente libro, Los ricos del gobierno, en donde explico cómo los controles de precios, cómo el estatismo genera una gran cantidad de ricos del gobierno, que en nombres del nacionalismo, que en nombres de la izquierda, que en nombres del socialismo, se convierten en grandes millonarios con millonarias cuentas en el extranjero. Entonces, todo país que está endeudando, hay irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no les importa el futuro. Es como aquel que en una familia gasta y gasta, pues al rato ¿con qué va a pagar? Ahora, lo más triste que pasó en México es que esos endeudamientos del gobierno de las épocas de los 80s y 90s no repercutieron en un beneficio para la sociedad. Fueron espejismos. A corto plazo, pues a la gente le dan una vivienda, le dan un crédito para esto, para el otro, y para ganar el voto. Pero a la larga, el país endeudado es un país que se atrasa y es un país en donde los que más sufren son los pobres, en cuyo nombre se hicieron esas deudas. ¿Se acuerdan de lo que decíamos que no hay almuerzo gratis? Pues en el pasado, en Venezuela, una de las fórmulas usadas por los gobiernos para conseguir más bolívares con los cuales cubrir el gasto público fue recurrir a la devaluación del bolívar. De esta forma, con los mismos dólares, hay una mayor masa monetaria circulando y se pueden cumplir algunos compromisos. Pero no siempre eso resulta positivo, pues se paga también con más inflación y riesgos de estancamiento económico. Lo que se ha visto históricamente en Venezuela es que cuando hay devaluaciones efectivamente son recesivas, ¿no? Y yo creo que ese es el precio que hay que pagar por la serie de distorsiones que se han venido acumulando a lo largo de los últimos, yo diría, últimos 2 o 3 años. Yo creo que aquí faltan instituciones en el área fiscal. Es decir, que cuando el precio del petróleo se dispara, Venezuela vaya ahorrando parte de esos mayores precios de petróleo para cuando el precio del petróleo caiga, el gobierno pueda llevar a cabo una política fiscal contracíclica, tratando de compensar un poco la caída del ciclo económico. Las importaciones en Venezuela son insostenibles, ya las reservas están viéndose afectadas. Entonces, ¿qué es lo que puede aprender Venezuela? Bueno, institucionalizar más su política fiscal. Lo que dice Boris Segura se parece a aquella lección de las vacas gordas y las vacas flacas, o la historia de la chicharra y la hormiga. En el fondo, la lección para un país, para una familia, para una empresa es la misma. Si usted recibe ingresos adicionales, es bueno guardar una parte, no sea que en el futuro vengan malos tiempos. Por ejemplo, caiga el precio del petróleo, su salario sea menor o usted tenga nuevas necesidades. Para eso hay que estar preparados y tener
dinerito guardado, aunque sea bajo el colchón, para responder a las emergencias. Bueno, lo que nosotros vemos en Venezuela, y si es un ciclo típico que se ha repetido históricamente, es una expansión que ha sido financiada a través de, y ha sido llevada adelante a través de políticas fiscales y monetarias expansivas. Y aquí hay algo muy importante, que es que el gobierno ha decidido financiarse a través, y en particular este año muy fuertemente, a través de deuda interna. Y colocar esa deuda interna ha requerido una política monetaria expansiva de parte del Banco Central. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos los agregados monetarios en este momento creciendo por encima de 25% en términos reales, después de descontar el efecto de la inflación. Eso te lleva a que tengas un déficit fiscal este año, cuando tú cuentas los fondos paralelos, que te puede llegar a 8,8 puntos del PIB. Y en Venezuela, el tipo de cambio te golpea muy fuertemente a las cuentas fiscales. Ahora, los gobiernos tienden a retrasar esos ajustes cambiarios, en particular en épocas electorales, porque los ajustes cambiarios tienden a ser muy impopulares. Y mucho más en un país como Venezuela, donde el Estado es el principal exportador y por lo tanto es esencialmente el fundamental beneficiario de la devaluación. Nosotros podemos ver dos desenlaces ahora desde el punto de vista electoral. Si se da una victoria del candidato de la oposición, lo más probable es que eso sea interpretado como una señal de que va a haber un cambio hacia políticas más amistosas del mercado y exista una valorización de los papeles de la deuda venezolana. En el caso en el que sea una reelección del presidente Chávez, es muy probable que aquellos inversionistas que estaban esperando que existiese un cambio de políticas vean que eso es algo mucho menos probable después de ese desenlace electoral y que por lo tanto los bonos venezolanos experimenten pérdidas a partir de ese momento. Lo que quiere decir Francisco Rodríguez es que el gobierno cada vez más sale al mercado financiero a pedir plata prestada para financiar su propio gasto. Esto crea presiones adicionales en el sistema y por eso usted tal vez sienta que cada vez necesita más dinero para comprar las mismas cosas. Eso se explica porque en el mercado hay una gran cantidad de dinero circulante, no solamente en manos del público, sino también en depósitos a la vista en los bancos. Esa cantidad, esa masa monetaria supera el alza de la inflación. Es parte de las cuentas que todos tenemos que pagar. La gran diferencia es que usted tal vez sea un asalariado y no hace como el gobierno, que tiene una maquinita de imprimir dinero en forma de bonos de deuda o que puede recurrir a ventas de cada vez más petróleo, aunque sea a futuro, para financiar el gasto presente. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.